Si el Lord Castlereagh dijo Napoleón me ofrece reponerme sobre el trono de Francia bajo condiciones vergonzosas, prefería permanecer donde me hallo. El deseo que vuestros ministros han tenido de restablecer el despotismo y la superstición en Francia no puede agradar a los ingleses. Es imposible que el pueblo libre guste de ver una nación vecina en la esclavitud, a menos de dejarse dominar del deseo de humillar e injuriar a los demás, maltratado como estoy y privado como me hallo de todo lo que más puedo querer, prefiero sin embargo el destierro sobre esta execrable roca, sabiendo que la posteridad me hará justicia a estar sentado en un trono. Es muy probable que dentro de 1 o 2 años ya no exista, pero lo que he hecho jamás perecerá. De aquí a 1200 años, mi nombre será citado con respeto, mientras que el de mis opresores será olvidado o solamente será conocido para quejarle de oprobio y de infamia. Dudo mucho, continuó Napoleón, que sea cierto, como lo han asegurado, que Cromwell llevase siempre una coraza y cambiase continuamente de habitación por temer de ser asesinado. Lo mismo se ha dicho de mí. Y sin embargo, ambas cosas son enteramente falsas, como es muy probable que también lo sea respecto de Cromwell. La conducta de vuestro gobierno y sus esfuerzos para destruir la libertad y esclavizar a los ingleses me admiran. Que los rusos y algunos pueblos de la Alemania se han tratado de ese modo no me sorprende, porque esas naciones no merecen el nombre de naciones liberales y libres. Y ellas, la voluntad del soberano siempre ha tenido lugar de ley. Los esclavos e ministerio que obedecen, pero que la Inglaterra sea tratada de ese modo es lo que no puedo concebir, a menos que, como yo os lo he dicho en otra ocasión, motivos de política y de envidia y el deseo de humillar y abater a los que se han enriquecido con el comercio no prevalecen en el espíritu de vuestra oligarquía. 23. Habiendo recibido una carta en la que me convidaba a pasar a Plantation House para ver al gobernador, fui allá y le encontré en la biblioteca con Sir Thomas Reed. Su excelencia me dijo que la antevíspera Mr. Cole, administrador de Correos, había recibido algunos diarios de fecha más reciente que los suyos, que me habían prestado algunos violando directamente el acta del Parlamento que prohibía positivamente tener sin permiso del gobernador comunicación verbal y por escrito con el general Bonaparte y con algún individuo de su familia. A las personas que le rodeaban, que en consecuencia deseaba saber de mi boca si había prestado dichos diarios o otros, el general Bonaparte respondí que efectivamente se los había prestado, lo mismo que otros muchos en diferentes épocas, pues desde que yo estaba en la isla siempre había tenido la costumbre de comunicarle los papeles públicos que más de una vez el mismo Sir Jorge Cockburn me había encargado de llevar diarios a Longwood antes de haberlos leído. Sir Hudson Lowe me replicó que era una violación de la acta del Parlamento, como ya había expresamente estipulado que no sería considerado ni tratado como haciendo parte de los franceses y que renunciaría inmediatamente mi destino si hubiese de desempeñarle. Con esta condición, su excelencia deseaba que yo supiera que debía abstenerme en lo futuro de prestar diarios al general Bonaparte ni darle a menor noticia sin su autorización.
Y se presente al gobernador que me era sumamente difícil poder tener semejante conducta, porque el momento que o buque llegaba, Napoleón me preguntaba si había noticias. Y en tal caso me era imposible alegar ignorancia, dijo-me su excelencia que luego que un barco llegase a la isla, el capitán Papleton y yo debíamos confinarnos en Longwood hasta que hubiese recibido la relación de todas las noticias y que entonces yo mismo me felicitaría a aquellos que buscase conveniente hacer saber. El general Bonaparte respondería que ni tan solo una hora conservaría mis destinos si debía someterme a semejantes condiciones. Dijo-me Sua Excelência que hacía algunos meses había yo comunicado el general Bonaparte algunos pormenores de la mayor importancia aún antes que él, como gobernador, hubiese tenido conocimiento de ellos. Que las noticias de que hablaba eran relativas a la disolución de las cámaras en Francia, que yo mismo le había dicho haberles comunicado a Bonaparte, y concluyó por preguntarme si esas noticias se las había dado verbalmente o por medio de algún diario, y que en caso de ser este último, si era Sir Polly Malcolm quien me lo había prestado. Respondí-lhe que, como se trataba de una época tan estresada, no podía acordarme si la comunicación había sido verbal o por medio de algún diario, que probablemente habría sido hecha de ambas maneras, pero que no hacía conmemoración de quien me había dado el diario.